este momento. Bien, así como existe el sacerdocio como una fuente que da luz, que da vida, que da eh, cosas positivas, también tiene su aspecto negativo. Decíamos en la clase pasada que el sacerdocio también sirve para maldecir. Y cuando el sacerdocio maldice, destruye. Eh, Tan es así que puede decirle a una montaña, quítate, y se puede quitar. Puede desviar el cauce de un río, puede provocar terremotos. Hasta ese grado puede actuar el sacerdocio. Y eso hablándolo a nivel cosmos, a nivel de nuestro mundo. Pero a nivel ya macrocosmos, pues el sacerdocio sabemos que gobierna y sirve también para crear mundos. Esto es la magnitud que tiene el sacerdocio, pero también hay mundos que han dejado de existir. Por lo tanto, también el sacerdocio ha actuado para la extinción de un planeta. Entonces, si se dan cuenta, la dualidad existe, aún en cosas que aparentemente suenan muy buenas, toda bondad, toda ricura, pero también tiene un aspecto negativo. Y se emplea en el momento adecuado. Obviamente sabemos que Dios nos hará responsables si ejercemos el sacerdocio para destruir. Y hay una fuerza también que se le conoce como el ojo del malo, el ojo del malvado, o en un lenguaje más talmúdico, el mal de ojo. El mal de ojo no es magia, decíamos, e insisto, no es magia, es simplemente que cuando estas personas conocen de sí mismos el poder que tienen, que Dios trae fuerza hacia su ser, saben también que pueden emanar esa fuerza. La diferencia es que este poder no sale por las manos, este poder sale por los ojos. Entonces, ¿qué necesita una persona para hacer mal de ojo? Lo mismo que una persona necesita para ejercer el sacerdocio, es conocer el árbol de la vida que hay dentro de sí mismos. Y entonces, cuando sabe la persona que ha recibido una emanación de Dios, la puede mal canalizar o canalizar para mal, y entonces, en lugar de construir, destruir. Y esto va de la mano, y como decía, no es un poder mágico, no es algo que surja de ritos de hechicería, es algo que es poder mental. Así como en el sacerdocio decíamos que una persona puede concentrar el poder en sí mismo y hacer que sea transmitido por las manos o incluso a distancia. Bueno, la misma persona puede tener el poder para hacer lo que llamamos mal de ojo, que no es otra cosa más que el mal deseo, el deseo del mal hacia la otra persona. Y esto no necesariamente repercute en que una persona pasa, lo veo mal y ¿Menos? la persona se va a caer. No, es simplemente lo que decíamos también en clases pasadas, son las personas que llamamos en la actualidad tóxicas, personas tóxicas, que amargan nuestra felicidad, personas que dañan nuestra alegría y entonces nos hacen ver el lado negativo de nuestro éxito o de las cosas buenas que nos pasan. ¿Por qué? Porque así lo desean y lo hacen generalmente por codicia, por envidia. Por eso es que el 10º mandamiento es el que cierra a los 10. Es así como que la cereza en el pastel, porque si bien es cierto que todos los demás de los 10 mandamientos son importantes, la codicia, que es el último, es el que nos lleva a cometer pecados dentro de todos los otros 9 mandamientos.
es la piedra de tropiezo que existe en nosotros mismos. Cuando nosotros miramos para codiciar, entonces miramos con mal de ojo. ¿Por qué? Porque deseamos que esa persona no tenga la bendición, sino nosotros. E incluso cuando una persona codicia a la mujer o el hombre de otra persona, lo único que hace es precisamente desear que esa persona no lo tenga. Y eso es mal de ojo. A final de cuentas, el mal de ojo, al igual que el sacerdocio, tiene una repercusión personal. Y decía hace un ratito una de las hermanas que cuando alguien ejerce el sacerdocio, de que se beneficia es el mismo que lo ejerce y va perfeccionándose en eso. Lo mismo pasa con el mal de ojo. Cuando una persona empieza a codiciar, a desear el mal de otra persona, se empieza a pulir en eso, de tal forma que entonces busca ya no solamente desear el mal, sino hacer el mal hacia la otra persona. Ese es el grave riesgo que tiene Ainara. Y es lo opuesto al sacerdocio, porque mientras que el sacerdocio busca bendecir la vida de las personas, es ser una bendición a todas las familias de la tierra, Ainara se convierte en el mal deseo hacia las personas, que les vaya mal y traerles maldición. Y esto surge, decíamos, no solamente por la envidia, sino porque las personas han permitido que las cosas malas entren a su organismo. Las energías negativas o incluso las positivas las canalizan en negativas. Y entonces surgen dos formas de conducirse dentro del reino de los cielos. Una es a través de los elementos que ya hemos hablado, amor puro, bondad, justicia, misericordia, etcétera, etcétera. Y la otra es conducirnos, bueno, perdón, y todo esto converge o se reúne en el poder y la autoridad del sacerdocio. La otra es conducirnos por las fuerzas negativas del reino de los cielos. Y todo eso converge en Ainara, en el mal de ojo. Y entonces una persona puede estar sentada en la iglesia, cantando himnos, llegando temprano a la iglesia, pero deseándole el mal al prójimo, hablando mal del prójimo, o incluso actuando deliberadamente en contra de su prójimo. Hermana Eugenia, adelante. Yo quería comentar algo, hermano. Ahorita vino a mi memoria. Hace muchos años tendríamos que como 16, 17, mi mamá tenía una conocida, pero esa señora sí, bueno, yo me acuerdo, digo, bueno, pues éramos chamacas y al final del camino no teníamos conocimiento, este, porque no éramos miembros y aunque hubiéramos sido miembros, esa señora nada más veía un pajarito o algo así con ojos feos y en serio que el pajarito se caía, ¡pum!, se moría. Me acuerdo que mi mamá tenía unos canarios y ella llegó y dice, ay, mira qué bonito tu canario. Y no sé, se murió el canario, así, pum. ¿Sí? Y siempre decía, ella decía, yo tengo la boca salada y cuando yo le deseo algo, un mal a alguien, le pasa. Y tal cual, o sea, lo que ella decía, pasaba y decíamos, no, esa señora es mala. Así es. Y bueno, como decíamos, no es magia, no es hechicería, no es brujería, es poder mental. Es cuando la persona está consciente de que tiene el poder para hacer eso. Eh, ok, nos pregunta la hermana Rosalinda sobre lo del arcoíris. Ahorita voy para allá. Precisamente con eso vamos a estar acabando. Eh, y entonces es importante entender que, uno, el reino de los cielos no es solamente la iglesia, sino está en todo el mundo. Todo el mundo, incluso el universo, es el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos hay fuerzas. Eh, algunas se manifiestan en forma de luz, otras, perdón, no se manifiestan, pero son fuerzas que existen en oscuridad. Y entonces ambas fuerzas ni son buenas ni son malas,
Pero cuando llegan a nosotros y estamos conscientes de ese poder, entonces nosotros podemos canalizarlas para bien o canalizarlas para mal. Y entonces, cuando nosotros lo hacemos para bien, bajo todos los elementos que ya hablamos del reino de los cielos, entonces nosotros hacemos un servicio genuino. Realmente estamos eh, adorando a Dios en toda la extensión de su palabra, porque no estamos haciendo lo que Dios quiere, sino porque estamos haciendo lo que Dios haría. Eso tiene que quedar siempre en nuestra mente. El objetivo de una iglesia no es enseñarnos a hacer la voluntad de Dios, sino a hacer las cosas que Dios haría. Si nos enseñan otra cosa, entonces es religión pura. Y debemos de tener mucho cuidado con eso, porque entonces se convierte en una carga. Pero hay personas que están dentro del reino de los cielos que pasan por buenas, y como decía ahorita la hermana, es una persona que puede decir, qué bonita está tu casa, qué bonito tienes a tus gatos, a tus animales, ¿no? Pero por dentro está deseando el mal y sabe que tiene ese poder para hacerlo. Entonces, esa persona que está dentro del reino de los cielos y que dice que está haciendo lo bueno, en realidad está haciendo esto que está en pantalla, que se llama Abodázara. Y dice, el servicio que se hace fuera del orden establecido en los elementos esenciales del reino de los cielos se convierte en Abodázara, es decir, servicio extraño o adoración extraña. Y repito, yo puedo estar en la iglesia cantando himnos, haciendo oración, diciendo amén, pero por dentro estoy deseando el mal o simplemente no tengo un mal sentimiento hacia otra persona. Pero esto va un poco más allá de eso. Una persona puede estar enojada con otra y no hacer mal de ojo. Cuando una persona realmente tiene tanto rencor o tanto dolor también dentro de sí mismo que canaliza su poder hacia el mal. Y entonces vive rogándole a Dios, ojo, vive rogándole a Dios el castigo de otra persona. Y eso es abodázara, es una adoración extraña, porque las personas empiezan a adorar para pedir juicios sobre otras personas. Y entonces se convierte en idolatría. ¿Y cómo llegamos hasta ese punto? Pues muy sencillo, porque cuando nosotros nos quedamos en el nivel de Malkut, es decir, en la parte más profunda de la Sefirot, entonces decíamos que eso es el ego, es nuestro yo. Y entonces vamos a la iglesia a decir que adoramos a Dios, a que vamos a buscar hacer su voluntad, cuando en realidad estamos buscando hacer nuestra voluntad, cuando estamos buscando nuestros propios intereses. Y decíamos, no está mal eso, que vayamos por un interés a la iglesia. Sería absurdo decir que voy a la iglesia nada más a escuchar lo bonito que es Dios. No, si voy a la iglesia es porque busco sanidad, restauración, eh, cargar nuevamente las pilas de mi ser, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a la iglesia por un interés espiritual, un interés material, porque al final de cuentas, si no cargo las pilas de mi ser, toda la semana voy a estar bajo de ánimo. Entonces, cuando una persona va a la iglesia con abodázara, lo que hace es nada más pensar en sí mismo. Y entonces desea el mal de otro porque sabe que va a estar mejor él si el otro está mal. Lo que alguna vez le escuché a una persona, me da risa la desgracia del otro. Eso es cuando entonces empiezo a adorarme a mí mismo, pero yo de labios digo que adoro a Dios. Y eso es idolatría. Es lo que el Señor le declara a José Smith cuando le dice,
De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y enseñan a los hombres mandamientos de hombre. Entonces, eso es algo que debemos de tener cuidado. Con la vida religiosa, es decir, los mandamientos de hombres, y con el abodázara, la adoración extraña. Esto es precisamente lo que llevó a Caín a matar a su hermano Abel. La codicia de sus bienes, y entonces al estar adorándose a sí mismo, al estar pensando en su dolor porque Dios rechazó su ofrenda, hacerse la víctima, eh, pasó entonces a una parte un poco más material. Cuando entonces Satanás se aparece y le dice, bueno, yo te ofrezco las cosas de tu hermano, pero necesito que lo mates. Y es cuando entonces materializa, es decir, lo que en el sacerdocio llevamos a materializarlo a través del servicio, el Ain Sará se convierte en la maldad del ser humano y llegamos a materializar eso malo que llevamos dentro en actos de maldad. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado con nuestras ventanas. La maldad se va haciendo cada vez más grande hasta el punto en que nosotros discernimos ya todo como malo. Ya todo mundo se vuelve mi enemigo. Y eso es lo que le pasó a Caín cuando el Señor le dice, perdón, cuando Caín le dice al Señor, todo el que me vea va a querer matarme. Y entonces lo convierte en vagabundo y fugitivo porque empieza a tener ese sentimiento de que ya todos son sus enemigos. El rencor es tan grande de que ya no hay perdón para él. Y esto es algo que marca mucho a las personas que cuando se arrepienten, sienten que no están perdonados, porque hay todavía algo dentro de ellos que no han quitado. Esto no lo va a venir a quitar Dios. La persona misma tiene que trabajarlo, tiene que perdonarse, pero tiene que pasar todo ese proceso. Proverbios 6, 16, 19 al 19, perdón, nos dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. De estos de estas 7 cosas que aborrece Jehová, menciona 4 ventanas de nuestro organismo. Las ventanas de nuestro organismo son los oídos, los ojos, la nariz, la boca, las manos y las piernas. En el judaísmo son solamente los primeros 4, perdón, que son las orejas, los ojos, la nariz y la boca. Yo incluí, de forma arbitraria, yo incluí las manos y los pies. Las manos porque representan el sentido del tacto y los pies porque representan el movimiento. A final de cuentas no somos seres estáticos, somos seres que nos movemos y entonces las piernas también son, bueno, las piernas y los pies son un símbolo de la movilidad, de la cual también se convierten en una ventana para nosotros. Y es una ventana porque reciben y emanan, reciben y emanan. Si recibimos maldad, emanaremos maldad. Por eso debemos de tener cuidado con nuestras ventanas, que solamente reciban la energía buena para que podamos emanar energía buena. Si nosotros recibimos energía mala, entonces vamos a emanar energía mala. Y usted debe evaluarse, usted debe de analizarse y decir, ¿yo emito energía buena o mala? ¿Qué transmito yo? Y después de hacerse esa auditoría a sí mismo, entonces haga los cambios necesarios para que usted sea un ser de luz,
para que usted pueda siempre emanar energía positiva. Esa es la labor de los que conformamos el reino de los cielos, y que ojalá y podamos estar conscientes de ello. Hagamos uso de la luz de Cristo, que es nuestra conciencia, para entonces elevarnos, ser mejores cada día, elegir siempre lo bueno. Y nunca olvidar que debemos de tener cuidado con nuestras ventanas, con lo que oímos. Evitemos los chismes, las mentiras, evitemos los testimonios falsos, las falsas noticias, las fake news. Nuestros ojos. La lámpara del cuerpo es el ojo. De todos los organismos, perdón, de todas las ventanas que están aquí, el ojo es el único organismo que está expuesto. Y entonces es el que más puede ser dañado con lo que vemos: violencia, pornografía, eh, malas caras. Muchos tienen el don de ver las malas caras siempre. Entonces hay que cambiar eso. Hay que cuidar nuestra ventana ocular, porque es la que está más expuesta. La nariz. La nariz es el instrumento por el cual manifestamos nuestro enojo. Es la ventana que manifiesta nuestro estado de ira. Y entonces nuestra respiración cambia. Nuestra forma de inhalar y exhalar nos ayuda a saber cuando tenemos miedo, cuando estamos en un grado de, como si estuviéramos acorralados, y entonces necesitamos agredir para poder salir de ahí. Entonces necesitamos ahí actuar con mucha inteligencia, con mucha astucia, para que no domine la ira sobre cada uno de nosotros. La boca. La boca es el sentido del gusto, es en el cual están los placeres. Y entonces, lo interesante es que en este organismo, perdón, en este órgano, eh, también se encuentra el más peligroso de todos, la lengua. La lengua es el organismo sin hueso, es el más difícil de refrenar. Entonces, eh, a veces tenemos el gusto por difamar, tenemos el gusto por decir las cosas que son verdaderas, pero con una tendencia mala. Entonces, controlemos el sentido del gusto, ese placer por el chisme, ese placer por hablar de alguien más. Hay que controlarlo mucho y es muy difícil. Las manos son la ventana de nuestro trabajo, de nuestra labor, pero también es el instrumento para actuar la maldad. Entonces debemos de saber que en el sentido del tacto también encontramos el deleite. Si no controlamos esta parte que representa a todo el cuerpo, entonces el hombre animal, el hombre natural, siempre va a estar por encima del ser espiritual. Y lo que vamos a hacer es hundirnos cada vez más dentro del reino de los cielos. Y por último, las piernas, o los pies también, que representan hacia dónde vamos y y en dónde estamos. El Señor nos ha dado la indicación en estos últimos días de permanecer en lugares santos, so pena de que estemos en riesgo de algo. Eh, por alguna razón, en estos últimos años, desde hace unos 3 años, se nos ha invitado a permanecer en lugares santos, y la invitación de David McKay de convertir nuestros hogares en pedacitos de cielo, que nuestros pies puedan ir siempre hacia un pedacito de cielo y no que nos lleven hacia esos lugares donde vamos a exponer todas nuestras ventanas. Entonces, necesitamos sabiduría para saber cómo movernos y hacia dónde movernos. Hermanos, realmente
el no poder controlar lo que entra y lo que sale de nuestras ventanas nos pone en un grave riesgo. El libro de Génesis nos enseña que cuando nosotros perdemos ese sentido de poder controlar nuestras ventanas, el ser humano se va degradando y llegamos a un punto en el que perdemos luz. Nosotros empezamos a trabajar en las fuerzas de oscuridad, en las energías que existen en la oscuridad. Y cuando están en la oscuridad no significa que sean malas, significa que no sabemos controlarlas. Y entonces hace que nosotros actuemos de una forma equivocada. Y por eso es que en este mundo actual hay mucha ira, hay mucha violencia, eh, y entonces cuando se pierde el orden en el magnetismo, empieza a haber energías erráticas. La Tierra está bajo energías erráticas en este momento. Por eso es que donde hay más violencia, también va a haber más temblores. Cuando hay más ira en el ser humano, empiezan los elementos a actuar desproporcionadamente y entonces el mar empieza a salirse de su cauce. Cuando nosotros ejercemos una sexualidad fuera de orden, entonces dice la escritura que la tierra traga a sus moradores. Empieza a haber un desequilibrio en la tierra a causa de los pecados individuales. Y eso quiero que lo entendamos. Por eso es que el Señor, después del diluvio, pone el arco iris, para ayudarnos a entender que nosotros debemos de que todas esas formas de luz debemos de reunirlas en una sola, en una luz blanca, visible. Eh, si ustedes se dan cuenta, el arco iris se empieza a difuminar, empieza como que a desvanecerse, pero se siguen viendo los colores. Y esto es debido a que el Señor lo puso así como señal, para que nosotros recordemos que nosotros podemos perder luz cuando actuamos mal, cuando dejamos que las fuerzas de la oscuridad empiecen a actuar en nosotros. Y aunque suene como película del Señor de los Anillos, esas fuerzas existen, es una realidad. El arco iris debe de representar para nosotros la búsqueda de la unidad, que no sean 7 colores, sino que esos 7 se conviertan en uno solo. Debemos de procurar que haya orden en nuestro mundo. Desafortunadamente la tendencia, y ustedes saben que esto va a seguir así, es que el mundo se va a seguir conmocionando a causa de la maldad que habrá en el ser humano. Por eso fue el diluvio, porque ya no había luz en el ser humano. Y entonces el Señor tuvo que mandar las aguas para destruir a gente que ya no tenía luz. Nosotros estamos en esa situación. Nos acercamos hacia los tiempos finales, a aquellos días que serían como en los días de Noé. Y de nosotros depende saber si hay luz o si hay oscuridad, si somos instrumentos para la edificación del reino de los cielos o para su destrucción. Desafortunadamente, como les decía, en el reino de los cielos hay muchos, pero muchísimos, que prefieren quedarse en el punto cero y no quieren salir de ahí, porque es más cómodo. Entonces, que ojalá podamos hacer algo, por lo menos dentro de nuestros hogares y dentro de nosotros mismos. Lo comparto con amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén, hermano. Gracias. Muy bien, pues tal vez van a quedar algunas cuestiones ahí. Yo voy a subir los videos. Les aviso cuando ya estén en YouTube. Y la próxima semana vamos a saltarnos hasta, perdón,
Ok. Nos vamos a saltar algunos capítulos para poder avanzar y vamos a irnos hasta Abraham. Vamos a analizar algunos personajes eh, dentro de este contexto de la Torah. Vamos a analizar a Noé, a Melquisedec y a Abraham. Entonces, para que ustedes puedan investigar un poquito sobre estos tres personajes y podamos retroalimentarnos la próxima semana. Es una etapa en la historia muy interesante porque estamos hablando de tres personajes que reúnen un conocimiento antiguo que se conoce como el conocimiento de Enoc. Y estos personajes tienen ese conocimiento de cómo llegar al cielo sin morir. Y bueno, perdón, acabo de decir cielo, olviden la palabra cielo. ¿Cómo llegar a la presencia de Dios sin morir? Entonces, Enoch es el único que lo hizo y los únicos que tienen el secreto es Noé, Melquisedec y Abraham. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima semana. No sé si alguien quiere agregar algo más para irnos. Yo, Juan, estaba pensando en los que dices que están en el punto cero. Esos son los que la escritura dice que son los tibios. Así es. Esta es la época de los tibios. Está bien. Les invito a que ustedes en estos días analicen en Apocalipsis la iglesia a Laodicea, que es la que corresponde a estos últimos días, para que ustedes sepan cuáles son las características de la iglesia en la que vivimos. Porque no todo es miel sobre hojuelas, no toda la iglesia restaurada es buena, y a veces eso duele aceptarlo. Entonces, analícenlo, Apocalipsis, busquen la iglesia el mensaje a la iglesia de la Odisea, y ese es el que corresponde a nosotros. Vamos a terminar con una oración. Agradezco mucho su asistencia, su esfuerzo por estar aquí, sus aportaciones. Muchas gracias por todo lo que yo he aprendido de ustedes. Y terminaremos con una oración. Hermana Patricia, ¿nos podría ayudar con la oración? Patricia de León. Sí. Ajá. Sí, ¿verdad, hermano? Sí. Sí. Muchas gracias. Nuestro amoroso Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por esta oportunidad de poder conocer y aprender más acerca de las cualidades y de las responsabilidades que tenemos en nuestra persona, en el espíritu que tú nos has dado para poder aprender y afrontar este tiempo y estos desafíos en esta vida. Gracias por esta instrucción del hermano Juan, que inspira realmente nuestro corazón y nuestros deseos de poder actuar como tú lo harías en este tiempo. Te rogamos que tu espíritu pueda permanecer con él para que él pueda seguirse instruyendo y pueda al mismo tiempo compartir con nosotros ese don que tiene, y que nos bendigas para que esta semana podamos reflexionar en nuestra vida sobre lo que hemos escuchado esta mañana, y estas bendiciones te suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Hermano. Muchísimas gracias por su tiempo y por su enseñanza. Que Dios nos lo siga bendiciendo. Hasta pronto, hermanas. Gracias. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Hasta pronto. Cuídense Gracias, mucho. hermano. Mucho gusto. Bonita semana. Igualmente, bye.